Buenos días, mi nombre es Kevin González y a continuación les voy a explicar sobre la fisuración en pavimentos asfálticos y sus mecanismos de deterioro. Comencemos. Las carreteras en un país influyen en gran medida el desarrollo económico y social del mismo, ya que se encuentran estrechamente ligadas a un correcto funcionamiento de los sistemas de transporte. Lo que nos quiere decir es que un eficiente sistema de transporte permite a las empresas reducir costos, por lo tanto, aumentar la productividad. Como podemos observar, las infraestructuras viales juegan un rol importante dentro del sistema de transporte de cada país, y en eso las carreteras son los elementos principales que inciden en el desplazamiento de los vehículos, que permite el traslado de personas y mercaderías desde un punto a otro. El pavimento es una de las partes de la carretera que requiere mayor inversión, tanto en su etapa de construcción como en su etapa de mantenimiento. Además, esto influye directamente en la mayoría de los costos usuarios de la carretera, aumentándolos cuando su estado no es óptimo, principalmente en tiempos de viaje, consumo de combustible y deterioro de los vehículos de transporte. En la siguiente figura podemos observar cómo el estado del pavimento disminuye a medida que transcurren los años, por lo tanto es importante el mantenimiento o conservación del pavimento, y cuando el deterioro es excesivo se requiere llevar a cabo tareas de rehabilitación o reconstrucción. En este contexto es necesario comprender las tipologías y los mecanismos de deterioro de las carreteras de tal manera que la comprensión de estos fallos permitan diseñar materiales que aumenten su durabilidad frente a los mecanismos solicitantes en condiciones de servicio, optimizando así las inversiones y los costos de mantenimiento realizados en las carreteras. Según la Federal Highway Association, entre los deterioros más frecuentes producidos en las capas asfálticas se encuentran las deformaciones plásticas y los daños producidos por las fisuras de las estructuras. La fisuración es la más frecuente en los fallos ocurridos, por lo cual en el siguiente video se presentarán los agentes causantes de este tipo de falla y sus tipologías. Uno de los principales agentes solicitantes del pavimento son las cargas generadas por el tránsito y las condiciones ambientales a las que están expuestos los pavimentos durante su vida útil. El tránsito solicitante es un factor de primera importancia a la hora de determinar o predecir el daño que sufrirá el pavimento a lo largo del tiempo. Sin embargo, la caracterización de las solicitaciones producidas por el tránsito es bastante compleja, debido no solo a la variabilidad y periodicidad de los vehículos que lo solicitan, sino también a las interacciones vehículo-pavimento y las velocidades que circulan dichos vehículos. Por otra parte, tenemos las solicitaciones medioambientales. Tienen también una gran influencia en el comportamiento mecánico del pavimento. Básicamente estamos hablando de la temperatura y la humedad, que son los que afectan a las características del pavimento. En primera tenemos la temperatura, que influye en gran medida a la rigidez del pavimento, ya que al aumentar la temperatura, la capa superior del pavimento se vuelve menos rígida, y lo contrario es cuando disminuye la temperatura. La humedad, la cual tiene una gran influencia en la adhesividad de los materiales componentes de las capas asfálticas, junto con ser el origen de los posibles fallos en las estructuras del pavimento, producto de la infiltración del agua en sus capas inferiores. En la siguiente imagen podemos observar el nivel de serviciabilidad, tanto por pérdidas por tráfico como por pérdidas medioambientales, en donde la combinación de estos dos agentes nos da un valor muy bajo del nivel de serviciabilidad conforme pasa el tiempo. Numerosos investigadores señalan que el fallo por fisuración en los pavimentos bituminosos es un fenómeno sumamente complejo, difícil de representar por medios experimentales y que está regido por una amplia gama de factores. Los agentes solicitantes que interaccionan con los pavimentos dan lugar a una serie de fallos o tipos de fallos por fisuración. El catálogo de los fallos desarrollados por el programa Strategic Highway Research Program reconoce los tipos de fisuración tal como se indican a continuación. En primer lugar tenemos la fisuración por fatiga, o también conocida como piel de cocodrilo, que ocurre generalmente en áreas del pavimento sujetas al impacto de numerosas y repetidas cargas por tráfico. Generalmente este tipo de fallo se caracteriza por tener un patrón geométrico descrito por numerosas grietas interconectadas entre sí. Además, estas se subdividen en tres dependiendo de su severidad. En primer lugar, con una severidad baja, cuando las fisuras están apenas interconectadas entre sí y no existe expulsión del fino desde las capas inferiores. En la segunda tenemos severidad moderado, se presenta con un mayor número de grietas interconectadas y sin presencia de expulsión de finos. Finalmente, tenemos el grado de severidad alto, en donde se observa que las grietas están completamente interconectadas, presentando expulsión de finos y existen trozos del pavimento desprendidos que se mueven con el paso del tráfico. Seguido de ello tenemos la fisuración en bloque.
Este tipo de fisuración se caracteriza por presentar fisuras o grietas que conforman una serie de trozos aproximadamente rectangulares, cuyas dimensiones pueden estar comprendidas entre 0,1 y 10 metros cuadrados. Este fallo es causado principalmente por las tensiones generadas por diferentes térmicos, especialmente en mezclas asfálticas con módulo de rigidez muy alto. Otra causa posible se atribuye a la falla del espesor o fatiga de las capas del firme, la falta de capacidad de soporte de la estructura del pavimento o por una mala ejecución de las capas que componen el pavimento. También tenemos la fisuración de borde. Este tipo de fisuración se caracteriza por presentar grietas en forma de media luna y se encuentran ubicadas a una distancia no mayor a 0,6 metros del borde de la calzada. Este fallo se produce en los bordes de las capas asfálticas del pavimento que no cuentan con bermas pavimentadas. Su causa se atribuye a una base granular débil por falta de la compactación y confinamiento. Otro factor que acelera este tipo de deterioro es la posible infiltración de la humedad por drenaje insuficiente, que provoca una baja a la estabilidad de las bases de la estructura del pavimento. La fisuración longitudinal se caracteriza por la aparición de las grietas predominantemente paralelas al eje del camino. Cuando la posición de la grieta se encuentra a lo largo del eje de la calzada, se atribuye su causa a una mala ejecución de la junta de construcción longitudinal en el extendido de la mezcla asfáltica. Cuando las grietas aparecen en zonas de la huella de paso de los vehículos, se le atribuye a los problemas de las capas inferiores, capas de base y subbase granulares, o bien a un fallo por fatiga en la mezcla. Finalmente, cuando las grietas se localizan en otras posiciones, su origen se atribuye a contracciones térmicas producidas en el pavimento cuando existe descensos de la temperatura. También tenemos la fisuración por reflexión en juntas. Este tipo de fisuración se caracteriza por la aparición de grietas que se producen en las capas asfálticas que refuerzan un pavimento de hormigón, coincidiendo con las juntas y grietas de este. También este tipo de fallo se produce en recapados asfálticos sobre antiguas estructuras de pavimento con fisuras existentes. Finalmente, contamos con la fisuración transversal. Este tipo de fallo se caracteriza por presentar fisuras aproximadamente normales al eje del camino y se producen sin existir un pavimento de hormigón subadyacente. Atribuido a este tipo de deterioro es el efecto térmico en pavimentos flexibles con mezclas asfálticas de alta rigidez. Además, otra causa probable es la reflexión de las fisuras existentes en las capas bituminosas inferiores del pavimento. A continuación, vamos a conocer los mecanismos de fisuración. La formación de fisuras en las mezclas asfálticas reconocen tres etapas. En la primera etapa es la llamada iniciación, donde se producen los primeros cambios microestructurales producto de las solicitaciones a las que está sometido el material, dando lugar a la formación de microfisuras. Seguido de ello tenemos la segunda etapa de propagación, donde se generan las macrofisuras productos de la unión de las microfisuras existentes. Esta unión de microfisuras se debe a que se generan mecanismos de trabazón en la matriz de áridos, los cuales, junto con las discontinuidades propias del material, como son las dislocaciones existentes, los poros y los huecos presentes, se producen puentes de fisuración, aumentando la longitud de la fisura hasta terminar finalmente con la fractura o fallo total del material, que es cuando se ha separado íntegramente las dos caras del material solicitado. Una forma de clasificación de las formas de fisuración de un material fue introducida por Irwin en 1957, en donde se encuentran definidos de tres modos. En el modo 1 o modo de apertura, en el cual las caras de la fisura se separan casi paralelamente entre sí. Seguido del modo 2, en modo de corte, en la cual la cara de la fisuración se desliza una sobre la otra. Y finalmente el modo 3 o modo de rasgado, en la cual las caras de una fisura se deslizan lateralmente una respecto a la otra. Ahora, vamos a conocer los actuales procedimientos para evaluar la fisuración en mezclas asfálticas. En primer lugar tenemos el ensayo de viga entallada, que es muy utilizado en varios estudios para determinar las propiedades de fractura de las mezclas asfálticas. En segundo lugar tenemos la geometría del ensayo, que nos proporciona una adecuada propagación de la fisura de acuerdo al modo 1 de fractura. Sin embargo, la desventaja que existe es de no contar con una probeta estandarizada, lo cual limita su aplicación a vigas compactadas en laboratorio, no permitiendo su aplicación a testigos. En tercero tenemos el ensayo de viga semicircular a flexión. Este ensayo se destaca por la fácil aplicación
a probetas y testigos. Además, se requiere un menor número de muestras por su geometría. Sin embargo, la forma en que se aplica la carga produce un complejo estado tensional que afecta al proceso de propagación de la fisura. En cuarto lugar, tenemos el ensayo de disco compactado a tracción, el cual tiene una ventaja de presentar un tamaño mayor del área de fractura, por lo que posibilita su aplicación a testigo. Sin embargo, en la fabricación de las probetas existe el inconveniente de generar microfisuras en los alrededores de los orificios, en donde se aplica la carga, y existe una complejidad al de efectuar el ensayo a temperaturas superiores a los 10 grados centígrados. Finalmente, tenemos el ensayo DB-DT. Este ensayo fue desarrollado recientemente por la Universidad de Florida y posee las ventajas de tener un plano de falla conocido y que su geometría permite que las muestras se puedan fabricar de probetas cilíndricas o testigos. Finalmente, se cuenta con un nuevo procedimiento desarrollado para evaluar la fisuración en mezclas asfálticas. La Universidad Politécnica de Cataluña, España, ha desarrollado un nuevo ensayo experimental práctico, cuya finalidad en su desarrollo fue solventar las desventajas presentes en los procedimientos definidos en el punto anterior. Este procedimiento permite evaluar la resistencia a la fisuración de las mezclas asfálticas a través del cálculo de la energía disipada en el proceso de fisuración de las mezclas. El ensayo ha sido denominado Fénix, de acuerdo con el proyecto de investigación que ha permitido su desarrollo. El ensayo Fénix permite obtener la energía disipada en el proceso de fisuración del material, la cual es una combinación de energía liberada durante el proceso de deformación de la fractura del material. Este ensayo presenta la particularidad de desarrollar principalmente tensiones de tracción en los alrededores de la fisura. En la siguiente figura podemos observar que cuando existen temperaturas menores a los 10 grados, la fisura se produce en toda la matriz árido-ligante, dejando áridos fracturados a medida que progresa la fisura. Cuando se cuenta con temperaturas intermedias de 5 grados centígrados, se observa que la fisura se produce mayoritariamente en la interfase árido-ligante, fracturando solo algunos áridos a medida que ésta se propaga. Y finalmente, a los 20 grados centígrados, se observa que la fisura se produce prácticamente solo en la interfaz árido-ligante. En conclusión, en el video se da a conocer la importancia que tienen las infraestructuras de transporte en el desarrollo económico de un país y la necesidad de contar con una infraestructura que no presente deterioros. Muchas gracias.